Hola, bueno, gracias por la invitación, un placer volver aquí. En 2001 iniciamos con Omar París los workshops Hipótesis de Paisaje y siempre nos preguntaban cuándo van a hablar ustedes y nunca podíamos porque estábamos llevando y trayendo el cañón y esas cosas y bueno, acá 19 años después pudimos hablar. Si quieren. Bueno, yo voy a contar un poco la experiencia desde el colectivo Un día una arquitecta. Nosotras empezamos a trabajar en 2015, somos en este momento un grupo de 70 editores, producimos una biografía de una arquitecta por día, hemos publicado hasta el momento más de 900 biografías de arquitectas. Y además hacemos otras actividades. Dentro de esta, digamos, el objetivo nuestro es visibilizar la labor de las arquitectas que está un poco oculto dentro de lo que es las bibliografías o los encuentros, etcétera, bueno, de la profesión. Aquí yo voy a mostrar algunos ejemplos muy espaciados en el tiempo de lo que fue mujeres que trabajaron en la producción del espacio, del paisaje, y que de algún modo contribuyeron con el conocimiento, es decir, no solamente diseñando paisajes, sino publicando o haciendo una reflexión sobre lo que construyeron, es decir, cómo, digamos, ahí tenemos que entender cómo se produce el conocimiento en el área de investigación, no solamente es descubrir cosas, sino ponerlas a disposición de una comunidad y contarlas. Entonces, vamos a ver un poco algunos ejemplos de esto. Como les decía, dentro del campo de la historia de la arquitectura se ha ocultado muchísimo la labor de las mujeres en los libros clásicos que hemos leído, el Benévolo, el Gideon, el Pevsner, etcétera, que son... ahí vemos un cuadro de Charles Jenks, donde en ese cuadro que figura toda la producción arquitectónica del 60 al 80 solamente hay dos arquitectas citadas, entre todos esos, cada uno de esos puntitos que ustedes ven, liñitas, son nombre de un arquitecto. Y hay, por ejemplo, 3 que son omitidas porque están sus socios, pero ellas no, además de todas las que podrían haber estado. Gideon, por ejemplo, cita a 3 arquitectas en todo su libro de 350 páginas, 2 de ellas están en una nota al pie, y la otra es Aino Marcio, que era la socia de Álvar Alto, que está mencionada como que caballero Álvar Alto, además de ser un genio, que la incorporó en digamos, en la autoría de los proyectos. Esto es una tradición que permanece dentro de la arquitectura ya desde los inicios de la cultura occidental. Fidias, el autor del Partenón, se le atribuye esta frase, ¿no? Las mujeres han de guardar siempre la casa y el silencio. Y era así en la cultura griega porque los que participaban de las decisiones de la polis, es decir, de la ciudad, eran solamente los hombres y los hombres ciudadanos griegos, digamos, no ni los esclavos, ni las mujeres, etcétera. Digamos, hay toda una relación entre lo que es digamos, la palabra, las decisiones políticas y la construcción de la ciudad o de un paisaje en este caso. El problema ya lo plantea Christine de Pizan hacia el 1400, hacia fines del 1400. Ella es una escritora, es una de las primeras mujeres que se gana la vida escribiendo en Francia y escribe este libro, La ciudad de las damas, donde plantea una pregunta donde están los elementos esenciales de este problema. Ella se pregunta, ¿qué pasa si una mujer puede acceder a la educación, puede ser educada y después estas mujeres pueden construir una ciudad y tomar decisiones sobre la ciudad? Christine de Pizan lo pone como una pregunta porque ya sabemos que en esa época hacer una afirmación subversiva, incluso Galileo Galilei tampoco dice la Tierra gira alrededor del Sol, sino que lo plantea como un diálogo o un debate, ¿no? Son cuestiones así. Cuando era muy fuerte estaba planteado como
como pregunta. Y esta situación se sigue, digamos, transfiriendo a lo largo del tiempo hasta que en el siglo XIX las mujeres ya empiezan a luchar abiertamente por la conquista del sufragio y también por el acceso a las universidades. Estos son procesos históricos paralelos y vamos viendo que a medida que van accediendo a las universidades en cada uno de los países van obteniendo el derecho al sufragio y viceversa. Y empiezan posteriormente a incorporarse en oficinas públicas, por ejemplo, y empiezan a aparecer los primeros espacios públicos diseñados por mujeres. Hasta ese momento casi no aparecen los espacios públicos diseñados por mujeres. Esta brecha entre mujeres y varones en el mundo se mantiene y si bien tenemos que hay una población de un 50 y un 50 aproximadamente, sabemos que el 10% del dinero en propiedad del mundo está en manos de mujeres y el 1% de la tierra está en manos de mujeres. Y aquí estamos hablando, casualmente, cuando hablamos de ciudad, de territorio, de paisaje, de tomar decisiones sobre la tierra, sobre la cual no tenemos la propiedad. La mayoría de las personas analfabetas son mujeres, la mayoría de las personas desnutridas son mujeres y la mayoría de los puestos políticos más altos son de varones, que es también donde se toman las decisiones. Como les decía, prácticamente no hay espacios públicos antes de que las mujeres puedan acceder a la universidad, que también legitimaba su tarea, y de que tuvieran los derechos políticos. Este es un caso de una mujer prusiana, la hija del canciller de Prusia, o sea, de muchísimos recursos, que pudo permitirse diseñar el parque de su palacio de Moscú, hoy patrimonio de la humanidad. Siempre se creyó que había sido su marido el que lo había hecho, pero bueno, están los registros de que el señor estaba siempre de viaje, que no estaba nunca en la propiedad, se fue a África, se compró una chica de 12 años para su utilización, etcétera, y la señora esta se quedó haciendo este parque. Bueno, aquí algunas imágenes de lo que es hoy el parque, y sí después, como les digo, se da esta, digamos, producción del conocimiento. En este caso el señor sí escribió un libro sobre, bueno, por ahí después se descubre que no, pero escribió un libro sobre este parque y cómo fue creado y cómo se fueron tomando las decisiones. Es decir, que empezamos a encontrar dentro de lo que es la teoría del paisaje estos libros que son producidos a partir de la práctica de la construcción del paisaje. Otra de las grandes paisajistas inglesas de Gertrude Jekyll, que crea unos jardines bellísimos para mansiones. Ella tenía una formación artística, pictórica, digamos, con las corrientes del momento. William Morris, Turner, todos estaban en contacto con estos movimientos y produce toda una serie de libros donde va a exponer estas teorías artísticas. Y también es importante el trabajo de Gertrude Jekyll porque lleva estas teorías del campo del arte al campo del diseño del paisaje. En su momento fue sumamente reconocida. Acá está su teoría del color, cómo se tenían que ser utilizadas las especies, cómo tenían que ser graficadas. Todo esto estaba explicado en sus libros. Recorre el mundo aclimatando, buscando distintas plantas, aclimatando especies, y todos estos libros eran sumamente, digamos, preciados en el momento. Digamos, era un bestseller. La señora esta cómo producía no solamente estos jardines bellísimos, sino sus libros. Particularmente a mí me gusta uno que se llama Niños y Jardines, que es el que vemos ahí a la derecha. Muchos de estos se pueden bajar, están ya porque como son libros antiquísimos, se pueden bajar los PDFs. En este
Ella le explica a los niños cómo diseñar un jardín, cómo diseñar la planta, qué es una planta, qué es un corte, cómo se hace, y todo con un gatito que lo va mirando de arriba, de costado, etcétera. Fotos del jardín de ella con el gato. Es un libro muy precioso. Bueno, más libros de ella. También, por ejemplo, diseñó toda una serie de vasos y de floreros adecuados a cada una de las flores, para que no solamente la naturaleza estuviera afuera de las mansiones, sino adentro. Y muchas de estas obras fueron construidas, digamos, la parte de la arquitectura la hacía Edwin Lutyens, que es un arquitecto inglés sumamente reconocido. Y acá está Edwin Lutyens cuando trabaja sin Gertrude Jekyll, que hace en la India este edificio. Lo notable es que cuando la buscamos en los libros de historia de la arquitectura, habla de que ella, por ejemplo, dice siempre sobre los sistemas geométricos que el arquitecto había decidido y proyectado previamente. O en el de abajo, que es un libro en francés, habla de Sir Edwin Lutyens y Gertrude, ¿no? Él con nombre, apellido, título nobiliario y ella solo con nombre. Pero cuando averiguamos más sobre la historia de ella, ella tenía ya 50 años y una trayectoria vastísima en el diseño de estos jardines, y Sir Edwin Lutyens era digamos, un joven de 25 años que se inició y los primeros clientes se los consiguió ella, o sea que recién se iniciaba en la profesión. Eso sí, ponemos en la línea de tiempo, pero cuando uno lee los libros, la cosa parece que ella fuera la discípula de él. Bueno, estos son unos jardines que hizo en Francia, fíjense, parecidos a los de Monet en Giverny. A ver. Estos son los de Monet, que Monet tenía los libros de ella y era un seguidor, un fan de Gertrude Jekyll. Esta es otra diseñadora de paisajes, Kate Sessions, que llamada la madre del Parque de Balboa de San Diego. También, si la buscamos en los libros, aparece como horticultora y agricultora, ¿no? Fíjense la dimensión del parque urbano, es un parque que es más o menos contemporáneo con el Central Park de Nueva York, incluso ella estaba en contacto con Olmsted, y si bien, por ejemplo, Olmsted es arquitecto del paisaje o diseñador del paisaje, ella es horticultora, y todo bien con los horticultores, pero no la encontramos dentro de la historia de la arquitectura del paisaje. Ella había hecho un convenio con la ciudad de San Diego y le permitían instalar unos grandes invernaderos, y ella proveía de árboles para toda la ciudad y, bueno, y de plantas, etcétera, además de para jardines privados. Y ella empieza a armar este parque urbano porque la ciudad no tenía ningún espacio. Y promueve el tema de la jardinería y del verde a través de múltiples escritos que habrán sido compilados. Y además tenía otra cosa que era como una gran promotora social porque organizaba el Día del Árbol, entonces toda la población de San Diego iba y plantaba estos lugares, así dando inicio a este gran parque. Fíjense que hizo lo mismo, grandes parques urbanos, aclimató especies, etcétera, etcétera, como Olmsted, como Burle Marx, y directamente no le alcanza para ser una diseñadora de paisaje. Estas son otras mujeres que también trabajaron en el tema ya del paisaje urbano y que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedaron grandes huecos dentro de las ciudades europeas debido a las bombas. Y bueno, aparece la temática acá de los juegos de niños, ¿no? Y ella también es una gran propulsora de esto. Escribió también muchísimo sobre el tema y cómo hacer estos espacios, transformarlos en parques de aventura, decía. Y esto también es un momento como clave para mí dentro de la historia del paisaje, donde se incorpora este usuario
que son los niños, las niñas, dentro de lo que es la ciudad. Si ustedes se fijan, no era como muy común que hubieran juegos infantiles dentro de los espacios públicos antes de que estas mujeres accedieran a estas oficinas públicas y pudieran proponer. Y esto para mí sería como también un gran hecho a destacar dentro de la historia del paisaje, ¿no? Incorporar toda una nueva serie de usuarios o una nueva tipo de usos dentro del paisaje, y eso sin embargo tampoco es destacado. Bueno, ahí está ella en la fundación de la Asociación del Paisaje de Ingleses, que bueno, fue de las fundadoras. Esta otra también conocida, Sylvia Crow, por sus jardines, pero también trabajó en la parte de paisaje de las New Towns inglesas, también con posterioridad a la guerra, donde estas ciudades jardines descentralizaban un poco lo que estaba sucediendo en Londres, y de nuevo vemos en las fotos los niños como protagonistas de estos espacios. Ahí está el monumento a la madre, etcétera. Y también la producción teórica de Sylvia Crow, preocupada por el paisaje también en otros sentidos, que son los paisajes de las infraestructuras. Fue una de las primeras que empezó a tratar este tema de los paisajes e infraestructuras. Bueno, otra teórica relevante es Dolores Hayden, escritora, paisajista, digamos, arquitecta también norteamericana, y ella se dedicó a rescatar como micropaisajes donde habían ocurrido cosas en la ciudad que respondían o a la comunidad afroamericana o a minorías, etcétera, y a crear y a rescatar esa memoria a través de algunos signos dentro de la ciudad. Tenía un colectivo de activismo que se llamaba The Power of Place, donde iban haciendo estas acciones, y también tiene toda una serie de reflexiones sobre el paisaje norteamericano que vale la pena leer, además de su poesía, que es muy, muy buena. Y cierro con esta que es nuestra, digamos, Diana Balmori, fallecida hace poco. Bueno, ella ha hecho grandes paisajes dentro en todo el mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Era la socia de César Pelli, la mujer de César Pelli, se formó en Tucumán y como arquitecta, y después fue a Estados Unidos y ahí se formó como paisajista. A los 58 años decidió independizarse del estudio de César Pelli, que se llamaba César Pelli Asociados, porque consideraba que su labor no era, digamos, puesta en valor, y creó la firma Balmori, que es la firma que existe incluso hoy después de su fallecimiento. César Pelli estaba como conmocionado con la separación profesional con la mujer, y incluso lo dice en alguna entrevista, y la carrera de ella despega en el campo del paisaje. Y también lo que la destaco por esta producción de conocimiento, los libros que tiene Diana, que escribió Diana, son realmente aportes dentro del campo del paisaje. Y además, dentro del estudio tenía que no sé si sigue en funcionamiento, pero tenía una división que se llamaba Bal Lab, donde era como una especie de laboratorio donde se probaban cosas, ¿no? O sea que había también una parte dentro de su estudio dedicada a la innovación. Esta es la página web que todavía se puede visitar. He hecho una captura de pantalla y se pueden entrar, que son interesantísimos las cosas. Bueno, yo con esto cierro un poco para, digamos, con esta imagen de Amnistía Internacional que habla de la relación entre las distintas formas de violencia, la invisibilización, fíjense que está en la parte como de abajo del iceberg, pero las violencias son como todo un sistema, y cuando estamos señalando una de ellas, también estamos hablando de la totalidad de este iceberg. Así que eso, nada más. Gracias.